Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo webinar organizado por Abebión, denominado Impulsando el calor con agrobiomasa en España. Tu opinión para crear un plan estratégico. Aquí tenemos, en este webinar está dividido en 4 puntos. El primero de ellos será una charla a cargo de Pablo Rodero sobre el estado de la agrobiomasa, potenciales, mercado y nichos. Posteriormente, Clara, de Fundación CIRCE, nos hablará de la tecnología eficiente ya disponible. Y por último, Daniel de Abebión tendrá una charla sobre las barreras, las oportunidades y líneas de acción. Posteriormente, habrá un turno de palabra, primero de 6 colaboradores, para que después vosotros como asistentes, si queréis, podéis hablar. Vamos a continuar presentando a los ponentes del webinar de hoy. El primero de ellos es Pablo Rodero, trabaja en Abebión y es responsable de proyectos europeos y certificación de biocombustibles. La segunda ponencia, como comentábamos, la va a dar Clara Jarauta, de la Fundación CIRCE, que es responsable de proyectos y en concreto del Agro BioHeat. Y por último, Daniel García, responsable de promoción e innovación en Abebión. Es un taller abierto a cualquier persona que se haya apuntado, organizado por AgroBioHeat, que es un proyecto europeo. Vais a ir conociendo un poquito más a lo largo de las ponencias, cosas de las que hacemos. Y el objetivo es recoger la voz vuestra. Sí que vamos obviamente, a presentar ese plan estratégico nacional, ese borrador que estamos preparando, pero este borrador está alimentado con la impresión de muchos agentes que hemos ido contactando en los últimos meses, si bien vosotros vais a tener la oportunidad de participar en dar nuevas ideas o en redirigir lo que es más importante y menos importante. ¿Para qué queremos luego este plan nacional? No queremos para ponerlo en una estantería o decir que lo hemos hecho. Tiene que servir para generar un diálogo intersectorial, para llegar a un punto de acuerdo en la sociedad y conseguir hacer algo de incidencia tanto sectorial como política. Esa es una de las líneas de acción de AgroBioHeat. Entonces, ahora si podéis votar, va a salir un pop-up para que indiquéis qué tipo de organización sois. Así también nosotros en nuestras ponencias sabemos el tipo de organización que os habéis conectado hoy aquí. Y bueno, vemos que hay un importante de los participantes, un alto porcentaje de proveedores de servicios, instaladores, de maquinaria, fabricantes de maquinaria o de calderas estufas. Importante es la representación del sector agrícola o agroindustrial. Así también, bueno, los demás andan un poco repartidos. Es interesante también que tenemos agentes de la sociedad general, por decirlo así, no de agentes sectoriales, como podría ser el agrícola o el energético, ¿no? Y lo que sí que quería hablar, nos ha presentado a los 3 ponentes de hoy, pero no quería dejar de remarcar también la participación que vamos a tener al inicio del turno de participación con voz. Vamos a tener a 6 personas referentes en temas como, por ejemplo, el desarrollo rural. Raúl Gutiérrez, de la Red Estatal de Desarrollo Rural; Jordi Cuyàs. Tendremos, ya lo presentaremos más en detalle, de una asociación ciudadana en la zona del Penedés. Tendremos a Amparo Manso, de la Agencia Andaluza de la Energía. Veremos que es una región con un alto potencial y ya un alto uso de la agrobiomasa. Cooperativas desde parte del sector agrícola y agroalimentario, a Pablo Fernández. Tendremos también a TISA Biogeneración, una empresa promotora y también instaladora o facilitadora de servicios que se ha bregado ya bastante con lo que es la agrobiomasa y el mercado. Y por parte contamos hoy también desde OCU con Javier García, una organización de consumidores y usuarios. Pablo, creo que ya estás preparado. Ya estoy, sí. Buenos días a todos. Voy a ir un poco deprisa porque, bueno, así tendremos un poco más de tiempo al final para las preguntas y respuestas, ¿no? ¿Qué es la agrobiomasa, no? Pues, bueno, y sobre todo quería hacer una pequeña introducción a lo que es el proyecto, ¿no? Todos sabemos, los que están aquí reunidos en el webinar, que, bueno, pues la agrobiomasa, el orujillo, el hueso, la paja, ¿no? Las podas, es un combustible que tenemos mucho en España
y está infrautilizado en algunos casos, sobre todo en las podas, ¿no? Existe ya la tecnología, luego en la ponencia de Clara lo vais a ver, y se pueden usar en calderas actualmente, ¿no? En electricidad hay muchos ejemplos ya, ¿no? Pero el objetivo del proyecto es calor de hasta una potencia de unos 500 kilovatios y en eso, bueno, pues estamos un poco más atrasados en el uso de la agrobiomasa, ¿vale? Hay unos objetivos bastante optimistas para 2030. Se está hablando de una descarbonización del 40% hasta hace poco, pero desde hace unos meses Ursula von der Leyen, ¿no?, la presidenta de la Comisión, está diciendo que incluso un 50 o un 55% se ha oído llegar a hablar de un 60%, ¿no? Entonces, bueno, son en definitiva unos objetivos muy, muy optimistas o muy ambiciosos. No sé cuál va a ser el acuerdo final, porque todavía hay algunos países que están discutiendo, pero el caso es que hay unos objetivos muy ambiciosos, ¿no? ¿Qué es lo que hay que evitar? Lo que hay que evitar es el uso en tecnologías obsoletas o que se queme las podas en campo abierto. Bueno, en definitiva, que toda esta implantación de la agrobiomasa hay que hacerlo en unas calidades tecnológicas adecuadas, ¿no?, para cumplir todas las exigencias de la legislación de calidad de aire y, bueno, pues que se haga cumpliendo todas las legislaciones. Por lo tanto, tenemos, y con esto ya casi termino, el súper rápido resumen del proyecto AgroBioHit, de qué va. Más información la tenéis en la web, pero en resumen que hay una oportunidad porque va a haber mucho incremento, ¿no? La agrobiomasa al final nos va a proporcionar unos potenciales que nos van a permitir, y pensamos desde las asociaciones de biomasa que son esenciales las aportaciones de la agrobiomasa y nos van a permitir cumplir esos objetivos, ¿no? Pero, bueno, pues hay que ser conscientes de que hay que hacerlo en unas condiciones apropiadas, ¿vale? Como agrobiomasa, ¿cuál es el estado de la agrobiomasa en España? Hemos dividido en dos las agrobiomasas. Una parte son los subproductos, o sea, los residuos que vienen de agroindustrias, ¿no? Por ejemplo, el hueso de aceituna o el orujillo o las cáscaras de frutos secos vienen de industrias agroalimentarias donde ya está todo el residuo bueno, pues acumulado, la logística es mucho más fácil, se han utilizado, dado esta peculiaridad, ya se han utilizado tradicionalmente en todas las calefacciones de España, ¿no? Y bueno, tienen ya un mercado bastante desarrollado, ¿no? Pues ahora mismo el mercado del orujillo en lo eléctrico o el hueso en lo un poco ya está bastante evolucionado y no es que haya ningún potencial infrautilizado, ¿no? En cambio, por ejemplo, los restos agrícolas, pues las podas de olivo, pues todos hemos visto en los campos que en febrero o en marzo pues se queman las podas del año, ocasionando humaredas y, bueno, y sobre todo que se está desperdiciando, ¿no?, una cantidad de energía que no se está utilizando. De estos hay algunos ejemplos, pero son los menos, ¿no? Y bueno, sobre todo en calor, ¿vale? Y es más complicada la logística y los rendimientos o la viabilidad económica es más complicada. Entonces, por eso está menos desarrollado y casi no hay mercado de estos para biocombustibles, de estas biomasas, ¿no? Vale, estas son un poco las claves. Entonces, bueno, como resumen, España es muy rico en agrobiomasas, es primer productor de aceite de oliva, tercero de vino, con lo cual tenemos residuos, muchos residuos de poda de olivo, sarmientos. En cereal también somos un productor bastante potente y también en cáscara de frutos secos en general tenemos bastante biomasa, ¿no?
Aquí os dejo una tabla con, bueno, pues los cultivos, las superficies que hay, las toneladas que se cosechan y un poco, bueno, pues cuántas toneladas de residuo o de biomasa aprovechable quedan, ¿no? Las presentaciones os las vamos a pasar, o sea que no vamos a ir uno por uno, pero bueno, quiero que os quedéis con que el potencial es muy alto, ¿no? Vale, estos son otra vez potenciales de otro tipo, resumidos de otra forma. Y los biocombustibles, esto ya es de los que hay ya mercado, ¿no? Pues peles o orujillo o hueso que hemos hablado antes que hay en mercado. Son cifras en algunos casos estimados. De peles tenemos unos valores muy bien estimados, pero por ejemplo de leña, pues nadie sabe a ciencia cierta qué cantidades hay, ¿no? Si miras en las estadísticas oficiales sale 1,5 millones, pero hay otras fuentes o estimaciones que, bueno, que pueden llegar a una cantidad muy superior, ¿no? Entonces, son las cifras de mercado, por ejemplo, orujillo, pues unas 800.000 toneladas de media, porque luego estas producciones pues varían a lo largo del año. Son unas producciones medias de los biocombustibles que actualmente ya se están distribuyendo. Bueno, ¿qué es lo que más atrae de la biomasa, de estas agrobiomasas? Pues su precio, ¿no? El potencial y el precio, que si nos fijamos andan por en torno de 2, 3 como mucho céntimos de euro kilovatio, ¿no? Nada que ver pues con los 5 y pico de peles o de gas natural o de gasóleo que anda por ahí, o la electricidad muchísimo más, ¿no? Entonces, claro, es un atractivo muy alto, pero como decíamos antes, hay que hacer las cosas, bueno, pues sí, con mucha calidad, mucha tecnología para cumplir las legislaciones, ¿no? Aquí son unos precios que hemos estimado. Son estimados porque, como decíamos antes, no hay un mercado muy desarrollado, ¿no? En algunos casos. Vale, entonces el objetivo, los nichos de mercado del proyecto y donde queremos promocionar estos tipos de biomasa es para uso térmico, o sea, para calor, y en potencias pequeñas, hasta 500 o 1 megavatio, porque por ejemplo en eléctrico pues ya está bastante desarrollado el tema del orujillo, incluso poda se está haciendo bastante, pero en el térmico no tanto, ¿no? Y el objetivo o el nicho de mercado claro pues son granjas, pequeñas industrias agroalimentarias en zonas rurales, pero también se pueden implementar pequeñas redes de calor, hoteles, sobre todo en zonas rurales, ¿no? Que es donde se encuentran estas biomasas, se producen y pues es lo más eficiente y rentable, ¿vale? No quería dejar de pasar bueno, en la página del proyecto hay un observatorio donde hemos localizado los buenos ejemplos, productores de agrobiomasa. Seguro que faltan algunos puntos, pero bueno, es un punto de partida, se pueden añadir todavía puntos y ahí tenéis todo tipo, incluso ejemplos de buenas prácticas, pues ahí los podéis encontrar, ¿no? Es bueno, es una cartografía online y se puede consultar. Desde hace unos días ya está activado los puntos, que veis que hay casi unos 800 puntos en España, ¿vale? Y nada, eso es todo. Ahora vuelvo a ceder el control a Jorge Benito para dar paso a Clara, ¿no? Damos paso a Clara Jarauta, de la Fundación CIRCE, responsable de proyecto y en concreto del proyecto de AgroBioHit. Vale, ya vemos tu presentación también. Te damos paso cuando quieras. Fenomenal. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Buenos días a todos. Bueno, siguiendo un poco la presentación de Pablo, yo hoy os quería presentar unas breves pinceladas de la tecnología que existe ya a día de hoy eficiente para quemar agrobiomasa. Bueno, evidentemente existen diferentes tipos de agrobiomasa y, bueno, como muy bien ha comentado Pablo, en España tenemos una gran diversidad y sobre todo volumen, ¿no? Volumen de producción de este residuo. Obviamente, lo primero que tenemos que plantearnos antes de utilizar una agrobiomasa como combustible es qué agrobiomasa queremos quemar y qué tecnología necesitamos para ello. La tipología de agrobiomasa nos afecta desde el primer punto de la cadena de valor, el propio suministro de este recurso, hasta su posterior combustión, emisiones que genera, residuos sólidos que produce también, etcétera. Entonces,
lo primero que hay que hacer antes de elegir una tecnología es identificar bien las características de esta agrobiomasa. Decir que todas las agrobiomasas se van a comportar igual o van a quemarse igual o van a emitir lo mismo es, como he querido representar aquí, es mezclar churras con merinas. No tiene nada que ver un hueso de aceituna con un resto de arranque de frutal, con una cáscara de almendra, son totalmente diferentes. Por ello es necesario caracterizarlas acorde a norma, con unos estándares y muestras representativas, analizar bien sus propiedades y posteriormente ver cómo nos va a afectar en la cadena de valor. Todo ello nos va a dar como resultado un parámetro de calidad, ¿no?, de este biocombustible, que será el que tengamos que tener en cuenta pues, para diferentes aspectos posteriores de la combustión y del aprovisionamiento de este recurso. Pero bueno, y fundamentalmente vamos a centrarnos en lo que es la tecnología de transformación, ¿no?, la quema de esta agrobiomasa. Bien, y a día de hoy existen diferentes tecnologías. Como tenemos un poquito de tiempo hoy, he querido agrupar fundamentalmente 4 parámetros que son importantes a la hora de seleccionar una tecnología de combustión, como son el formato de la agrobiomasa, el sistema de combustión, el tipo de intercambiador de calor que nos interesa y la eliminación de cenizas, que es también un punto muy importante. Cabe destacar que, bueno, aunque a día de hoy el reglamento de ecodiseño que tenemos, que se aplica actualmente, no cubre estas agrobiomasas, como ha comentado también Pablo antes, hay algunas que ya cumplen estos parámetros y que, bueno, es un punto destacable, ¿no?, un buen punto de partida para seguir evolucionando la tecnología. Quería también comentaros que además en la página web del proyecto tenemos disponible este entregable que prepararon nuestros compañeros de Grecia, de CEF, en el que se ha recopilado los sistemas de combustión más relevantes para agrobiomasa y también características más importantes de los combustibles más representativos a nivel europeo. Entonces, yo creo que merece la pena echarle un ojo más tranquilamente después de esta sesión, si os interesa, por ampliar conocimientos. Yendo ya directamente al grano, en opciones tecnológicas, si nos fijáramos en función del formato de la agrobiomasa, evidentemente lo primero que va a condicionar es el tipo de sistema de alimentación a la caldera. No es lo mismo alimentar un pellet, un hueso, un formato granular, que un formato de astilla o propias pacas completas, ¿no? Obviamente hay elementos comunes, como son los tornillos sin fin, pueden ser también los sistemas de agitación o de aspiración, pero evidentemente cada uno pues, tiene una tipología y una mecanización diferente. Por lo tanto, lo primero que tenemos que pensar es qué queremos quemar y cómo lo vamos a alimentar. Si nos centramos en los sistemas de combustión, lo que es el core, ¿no?, de la tecnología como tal, pues bueno, hay diferentes tipos y diferentes opciones, desde las parrillas fija, que bueno, yo creo que es como la caldera, ¿no?, que hemos visto todos alguna vez en nuestros pueblos o en nuestras casas, que desde luego es una tecnología que ha ido evolucionando mucho a lo largo de los años, ya no es la típica caldera de antes. Existen también parrillas móviles de diferente tipo, pues parrillas viajeras, vibrantes, reciprocantes, de muchas maneras. Tornillos, cámaras de combustión basadas en tornillos, tipo los tornillos sin fin, pero integrados dentro de la cámara de combustión, o modelos un poquito más sofisticados como las calderas de gasificación, que bueno, alinean un poco las ventajas de la combustión con las de la gasificación. Bien, si nos fijáramos en la tipología del intercambiador de calor, existen igualmente diferentes opciones. Si queremos tubos horizontales, tubos verticales, hay fabricantes que incluso están diseñando tubos espirales que están funcionando muy bien, como es el caso de Biocurve, por ejemplo. También los sistemas de limpieza de estos intercambiadores son muy importantes, sistemas neumáticos, sistemas mecánicos, en fin. Hay gran variedad y sobre todo adaptado al tipo de biomasa que tú quieras quemar. Y por último, también quería destacar la eliminación de cenizas. En el caso de quemar agrobiomasa, este punto es súper importante porque, bueno, como todos sabéis, pues la agrobiomasa tiene por naturaleza una composición que puede resultar mucho más corrosiva que otras biomasas forestales, tiene un contenido en álcalis bastante alto, según el caso. Entonces, bueno, esto puede suponer un problema de cara a degradación de los materiales dentro de la caldera, por lo cual es muy importante el pararnos a pensar en cómo vamos a eliminar estas cenizas en función de la biomasa que quememos, ¿no? No solo son las cenizas que se generan en parrillas, sino también las que se acumulan en los intercambiadores, como os he comentado antes, y bueno, suelen ser sistemas automáticos que, bueno, el tornillo sin fin empuja la ceniza y la compacta en un cajetín que tú luego extraes
limpias. Bien, siguiendo también un poco lo que ha comentado mi compañero Pablo, en el Observatorio de Agrobiomasa que se está desarrollando en AgroBioHeat, uno de los puntos que estamos recopilando son los diferentes fabricantes de tecnología para quema de biomasa. Podéis ver que, bueno, a nivel europeo, pues ya hemos localizado unos cuantos proveedores de estas tecnologías y yo, vamos, creo que esto es un observatorio vivo, poco a poco vamos poblándolo con más puntos y desde luego yo creo que cabe mencionar que muchas veces parece que en España no somos fuertes en eso, pero jolín, tenemos unos cuantos puntos de fabricantes de tecnología que yo creo que son dignos de mención y además puntos de venta de otros fabricantes de otros países que por supuesto tienen sede comercial aquí y se puede adquirir esa tecnología. Entonces, un poco para cerrar y concluir lo que os quería presentar hoy rápidamente, a la pregunta de si puedo quemar a día de hoy agrobiomasa con una tecnología adecuada, eficiente, sostenible, que no emita de todo al quemarse, sí, existe. Hay múltiples tecnologías, obviamente todo lo que os he comentado antes no es un todo nada, puedes combinar diferentes tipos de parrilla, diferentes tipos de sistemas de eliminación de cenizas, en fin, hay una gran variedad de opciones y sobre todo súper importante que es un sector en el que la tecnología está en continuo desarrollo. O sea, los fabricantes de tecnología, que creo que entre los asistentes hay alguno, están siempre, son conscientes del potencial que tiene esta agrobiomasa y que requiere un desarrollo tecnológico para poder adaptar los equipos, ¿no? Entonces, son conscientes de ello, entre comillas, como quien dice, se han apuntado al carro, están por la labor de desarrollar tecnología buena y bueno, eso es algo súper importante si queremos adaptar este recurso para nuestro aporte térmico. Y bueno, esto ha sido un poco todo por mi parte. Ha sido rápido. Si tenéis alguna duda, pues por supuesto podéis contactar conmigo y con cualquiera de mis compañeros de Abebión. Daniel García, técnico de la Asociación Española de la Biomasa, responsable de promoción e innovación. Tu turno, Daniel. Ahora estamos en el punto 3, vamos a dinamizar un poco unas votaciones y luego ya entrarán las intervenciones de los asistentes. Quiero contextualizar lo que más o menos he dicho antes. ¿Por qué realizar un plan estratégico? Vuelvo a insistir en que lo que queremos hacer no es únicamente identificar las barreras y las oportunidades con agentes como los que hoy estáis participando aquí, como ya lo hemos hecho con otros, como vamos a ver ahora, sino además que sirva de un punto de diálogo, de encuentro, de acuerdo y que sirva para hacer incidencia. Es decir, queremos posicionar un mejor posicionamiento con los agentes que van a ser clave para la expansión o no de la agrobiomasa para calor en pequeñas y medianas instalaciones en España y también generar un marco adecuado para ello. Todo esto dentro de AgroBioHeat, es decir, no lo está haciendo Abebión porque se nos haya ocurrido, que obviamente lo estamos haciendo con un espíritu claro, ¿no? Pero es una encomienda del proyecto, un proyecto AgroBioHeat que habéis visto que hace varias cosas, ¿no? Desde, por ejemplo, este plan estratégico que estamos preparando y que vamos a presentar hoy un poquito, un encuentro con los actores para promover una visión conjunta, pero hay más cosas. Ese observatorio de casos de éxito o de instaladores o de fabricantes. Estamos haciendo comunicación sectorial y general. Estamos identificando empresas para luego conectarlas y generar nuevas iniciativas. Estamos apoyando alguna nueva iniciativa a dar sus primeros pasos. De hecho, CIRCE y otros centros tecnológicos que colaboran están midiendo cuáles son esos límites admisibles, esos límites alcanzables por las tecnologías modernas de agrobiomasa en pequeña y mediana potencia, para poder luego también exponerlo a Europa y a los reguladores. Es decir, la nueva ecodesign normativa de ecodiseño para calderas que incluya agrobiomasa, ¿hasta dónde puede llegar? Todo esto entra dentro del proyecto, pero hoy nos centramos en el plan estratégico, ¿de acuerdo? Plan estratégico, ¿cómo lo hemos hecho? Pues mirad, no se nos ha ocurrido así como así. Es decir, hemos estado hablando con mucha gente, visitas presenciales, desde 2019, desde la feria principalmente de Expo Biomas en 2019, empezamos a ir conectando con gente. Explicábamos el proyecto, pero también recogíamos su visión, sus necesidades, detectábamos lo que piensan, barreras, incluso amenazas. Entonces, bueno, todo eso lo hemos ido poco a poco recabando y generando pues, esa mochila de ideas que hoy vamos a exponer aquí.
Os preguntaréis, bueno, ¿y quiénes son estos? ¿Qué tipos son todos estos agentes, ¿no? Bueno, pues había de todo. Había empresas del sector bien potenciales consumidores como agroindustrias, granjas, había proveedores de servicios, hicimos bastantes visitas a fabricantes de equipos e instaladores, a empresas de servicios energéticos, también a otras entidades, promotores, empresas de servicios agrícolas. Asimismo, no únicamente la cadena de valor, sino esos actores influyentes, es decir, las organizaciones agrícolas, las organizaciones de agroindustria, otros tipos de organizaciones de desarrollo o las autoridades, la administración pública, tanto a nivel regional como nacional. Finalmente, no quiero dejar de reseñar que también hay una sociedad general. Obviamente no hemos visitado a la sociedad general, pero sí que estamos haciendo campañas de comunicación continua desde el proyecto. Sobre la población general, queríamos poner aquí, o sea, ¿por qué ha hablado Pablo hoy al principio? Pablo habló para decir, hay mucha biomasa, hay mucha agrobiomasa y hay hueco todavía de mercado, pero no se está desarrollando lo suficiente. Pero también lo que hemos dicho es, y ya hay muchas instalaciones en marcha, o sea, no empezamos de cero. Clara nos ha presentado hoy que tenemos empresas que proveen tecnología y también que hay que hacerlo bien y que hay unos límites de emisiones, pero es posible, de acuerdo a la tecnología. Es muy importante la percepción social también. ¿Por qué? Porque se trata también de que la sociedad acepte este cambio. Estamos preparados para comprar una batidora, una máquina de café o un automóvil, pero no sé si la sociedad está preparada para comprar o para entender aquella instalación que utiliza un combustible que no es habitual. Eso es la percepción social. Hicimos una encuesta online como parte del proyecto en 2019. Lo que se aprecia fue en varios países. En España fueron 500 respuestas, en España. Vimos que en los países del sur parece que hay más conocimiento de la agrobiomasa que los países de centro y norte de Europa. Se veía claramente que se acepta y se conoce más en las zonas rurales, más conocida por los estratos maduros de edad que por los jóvenes, y menos receptividad o menos aceptación por parte de la sociedad en las poblaciones urbanas. Hay que tener en cuenta que aunque la agrobiomasa tenga una gran sinergia en las áreas rurales, muchas de las políticas y mucha de la opinión se forja por la población general y la mayor parte de la población reside en ambientes urbanos. Entonces, bueno, aun con todo, importante, pues que la mayoría de los encuestados en España decían que creen que puede promocionarla trae buenos impactos, que apoyaría un proyecto que tienen por aquí cerquita, esa escuela o esa granja que tiene agrobiomasa. Incluso muchos de ellos, casi la mitad, creen que hay que promoverlo e incluso invertir en ello merece la pena. No es baladí. Bueno, entonces, dicho esto, barreras. Voy a mencionar unas cuantas barreras y me gustaría, podríamos sacar muchas, algunas barreras que pudierais a lo mejor aportar, cabrían dentro de estas. Si queréis las podéis poner en el chat. Yo ahora no las vamos a poder comentar ahora, o las podéis mencionar en el turno de palabra, pero todo lo que quede escrito en el chat luego lo podemos revisar, ¿vale? Bien, Jorge, tenemos aquí un pop-up de preguntas, no sé si ha salido, ahí está, ¿vale? Entonces, yo os voy a comentando cada una de estas barreras y me gustaría que cada uno de los presentes cliquéis las 3 que os parecen más importantes. Hay 10, ¿de acuerdo? Clicar las 3 más importantes para vosotros. Barreras, pues no hay suficiente demanda. Como no hay suficiente demanda de edificios, de granjas o de agroindustrias, por ejemplo, o de hoteles rurales, pues no se está tirando de esa agrobiomasa para calor en pequeño tamaño. Otra barrera, la número 2, que hay un sector agrícola que está más interesado en la producción y que, bueno, el residuo es una parte de las operaciones, la gestión del residuo, pero no está interesado o no ve necesidad de una gestión para darle valor o no ve el valor en esa gestión. La número 3 sería que no hay instrumentos que incentivar buenas prácticas de sacar ese residuo del campo o de hacer circularidad en la agroindustria. El número 4 sería una barrera de que no hay mecanismos específicos para agrobiomasa. Llámale un plan de calderas de agrobiomasa en zonas rurales, un plan nacional con incentivos, que no lo haya, ¿no? Sería. Otra barrera número 5, que hay una percepción social
que ven más interesante otras renovables, no la biomasa, especialmente la agrobiomasa. La número 6 sería que incluso hay organizaciones que ven que la biomasa debería ser utilizada para otros fines y no para energía. Esa sería la 6 como barrera. La número 7, la limitada cantidad de equipos modernos para su uso o el hecho de que sean poco conocidos. Es decir, si yo no conozco que me puedo comprar este tipo de equipos que funciona bien y no va a emitir mal, ¿cómo me lo voy a comprar? ¿O cómo lo voy a demandar como usuario? Los costes de instalación, la número 8 sería que son más altos, porque claro, es una biomasa más compleja, también necesita unas instalaciones que cuando te dan la factura dices, oye, que me voy al pellet, que me sale la caldera en instalación a la mitad. Aunque luego la recupere en un tiempo parecido, la inversión inicial es más alta. Otra barrera sería la complejidad y las reticencias de instaladores, es decir, si a mí me va bien con pellet o con gasóleo, ¿para qué me voy a meter con unas biomasas más complejas, con el silo, los atascos? Esa sería otra barrera. Y la barrera 10 sería la desventaja frente a otras biomasas como el pellet o la astilla que ya tienen más mercado o el hueso de oliva más estandarizado. Espero que hayáis votado esas 3 y Jorge, cuando quieras, la vemos en pantalla. Votad las 3 mejores y lo vemos en pantalla. Muy bien, pues muy interesante la ausencia de instrumentos para sacar en la número 3 la biomasa del campo o para promover la circularidad en la agroindustria, ganan junto con la ausencia de mecanismos para promover el uso de la biomasa. Muy importante también un 41% la número 8, que los costes de instalación son más altos. Está claro que hoy aquí teníamos un porcentaje de asistentes que conocéis bien el sector de la instalación y de los equipos de agrobiomasa. Muy bien. Esto lo tendremos en cuenta para ser analizado y pasaremos las conclusiones. De momento, gracias por la participación y seguimos adelante con la siguiente. Ahora, bueno, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho con todo lo que nos ha llegado, hemos hecho un DAFO. Un DAFO lo que hace es ver los factores positivos y negativos internos o externos a lo que sería el mercado de la agrobiomasa o la cadena de valor de agrobiomasa. La voy a comentar muy por encima, pero no la vamos a votar. No la vamos a votar porque se nos sería mucho tiempo. Ahora bien, bueno, lo voy comentando. ¿Qué fortalezas tiene la agrobiomasa? Estoy en el cuadrante de arriba a la izquierda, las Fs. Un precio muy competitivo, lo ha enseñado Pablo, que algunas agrobiomasas tienen buena calidad, no todas tienen mala calidad o una calidad, un manejo complejo. Hay esquemas de certificación ya existentes. La huella de carbono es muy baja como biomasa. No hay que preocuparse, me refiero, un agroresiduo, un agro de industria o del campo va a tener una reducción de emisiones de un 90 a un 95% en el uso final. Hay tecnologías ya fuertes, hay calderas de astilla o de pellet que se pueden adaptar. Hay actores, o sea, en cuanto a los actores, se pueden generar esquemas de circularidad y cercanía, vecindad en el entorno rural. Eso es una fortaleza. Se puede diversificar, permite diversificar al agricultor. El agricultor lo puede utilizar. Y además, muy importante, el sector agrícola y agroindustrial es muy fuerte en España y por lo tanto es un actor que puede influenciar las decisiones tanto del sector como del gobierno, ¿no? Como factores negativos internos a este mercado, bueno, pues que es más compleja en general, que no hay mucha conciencia del consumidor sobre la calidad, la eficiencia de los equipos, no ponme este que es más barato y ya está, ¿no? Escasa demanda de la agrobiomasa de calidad, derivado de eso. Algunas agrobiomasas no hay cadena, por ejemplo, la biomasa de sarmiento o de poda de frutal o de arranques. Hay escaso desarrollo de las redes de calor en España. Si hubiera más redes de calor y se instalaran más, entonces lo que podríamos hacer es, son instalaciones un poquito más grandes que son capaces de utilizar otros sistemas que a lo mejor en instalaciones individuales no permiten utilizar algunas biomasas. No hay muchos modelos o no se conocen y a veces habría que incluir en algunos tipos de instalaciones sistemas de limpieza y eso encarece la instalación, sistemas de limpieza de humos, ¿vale? En cuanto, por otra parte, el sector agrícola está más preocupado en la producción y en otros aspectos más claves, en la rentabilidad y en el día a día, no tanto en esa circularidad de los residuos. Los instaladores muchas veces pues dicen, no, si me va bien el gasóleo, ¿para qué me voy a o el pellet, ¿para qué me voy a complicar con otra biomasa? Hay una falta de conocimiento e interés por los instaladores o el desconocimiento por parte del consumidor
de que puede utilizar agrobiomasa o de las administraciones para promoverlo. Como oportunidades, ahora estamos abajo, hemos visto que hay un alto potencial, que viene la PAC y parece que va a haber, bueno, y con el Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima parece que hay medidas que van a promover el uso de la biomasa. Va a haber que descarbonizar todos los sectores, pero también los edificios, como decía Pablo, y estamos hablando de 2030, que está a la vuelta de la esquina. Hay muchos nichos que se van a abrir para la biomasa y para la agrobiomasa. Y también pues ya se empieza a considerar la bioeconomía y la biomasa, por tanto, la agrobiomasa motor de desarrollo rural y local. Incluso cada vez hay más percepción social de que hay que evitar las quemas. Como amenazas, pues el precio de los combustibles fósiles ahora anda abajo, el uso competitivo de otras aplicaciones de bioeconomía, la electrificación del calor, que parece se está apostando mucho por aerotermia y se le puede comer terreno a la biomasa y a la agrobiomasa, ¿no? Hay ecoesquemas de apoyo a prácticas de gestión del suelo que van a promover el uso de las podas o de otros agroresiduos para mejorar la cantidad de carbono en el suelo. O reglamentos que pueden limitar dónde se utiliza la agrobiomasa. En granjas sí, en edificios no, podría ocurrir, ¿no? O reglamentos que limiten o pongan limitaciones al uso que la hagan más complicado en ciertos sectores, ¿no? Asimismo, la percepción social como amenazas, ¿no? Más interés en otras renovables o una percepción de que, eso es muy importante, hay una percepción en ciertos sectores de que la biomasa pequeña contamina. Quizá porque es verdad, cuando se hace mal, contamina y hay que hacerlo bien, ¿no? Bueno, esto es lo que da de sí el análisis DAFO. ¿Qué hemos hecho? Hemos cruzado las estrategias estas, lo que veis de fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, lo hemos cruzado y hemos sacado estrategias. Como el sector en España agroalimentario y agrícola es muy importante y hay una gran oportunidad en la bioeconomía, una estrategia puede ser empoderar y hacer protagonista a estos sectores en el desarrollo de la bioeconomía y en la promoción de más bioenergía en su sector. ¿Lo veis? Hemos mezclado una fortaleza con una oportunidad y sale una estrategia que se llama de ataque. Bueno, pues hemos ido cruzando y nos sale un total de 16 líneas estratégicas con 41 líneas de acción, pero que podemos resumir en 5 bloques estratégicos. Estos bloques estratégicos, ahora enseguida, ya sé que esto está siendo largo, ahora enseguida vamos a empezar a participar, ¿vale? 5 bloques estratégicos os los voy a contar y empezamos ya a tomar vuestras opiniones y pronto el turno de palabra. Primero, sector productor, el naranja, aquí a la izquierda. Hay que desbloquear el inmenso potencial de la agrobiomasa con un marco adecuado y unas organizaciones agrícolas que sean proactivas. Ese es el bloque 1. Otro bloque, el de los instaladores y empresas de servicios. Necesitamos un sector que aplique las tecnologías adecuadas, facilite soluciones que son confiables y limpias. Cada vez, bueno, no se va a permitir poner instalaciones que emiten simplemente por los planes de control de emisiones hacia 2030. Entonces hay que hacerlo bien sí o sí. En verde, los consumidores a la derecha, necesitamos incrementar la demanda de calor con agrobiomasa. De ahí el sector rural, y estamos hablando de servicios, granjas, agroindustria, en vivienda, comunidades de vecinos, redes de calor, va a tener un rol. También en las ciudades, ¿por qué no? Sí, ya hay calderas con agrobiomasa en las ciudades, pero la población rural puede ser un nicho importante. En gris, tenemos que tener un marco político y de mercado adecuado para que precisamente acompañe todo este proceso. Y en azul arriba, la sociedad. Necesitamos una sociedad que entienda la eólica, que entienda los paneles solares encima en las cubiertas de edificios, que entienda la renovación de las envolventes de los edificios, eficiencia energética y tal, y que entienda no únicamente la biomasa, sino la agrobiomasa y el mercado normalizado. Igual que no podemos echar en un motor, nadie echaría aceite o un combustible que no sabemos si me han traído de no sé dónde, pues en las calderas lo mismo. Bien, esos 5 bloques, lo que decía, fijaos, este es el flujo de creación, ¿no? Hemos visto, mezclando fortaleza con oportunidad, una estrategia, ¿no? Ahí nos salen las líneas estratégicas, que eran 16. Aquí a la derecha veis que se divide cada línea estratégica en el medio en diferentes líneas de acción. Y cada línea de acción puede tener varios instrumentos y varios actores. Por ejemplo,
para incentivos en adoptar buenas prácticas agrícolas? Pues instrumentos, los ecoesquemas de la PAC, que dependen del Ministerio y pueden presionar las organizaciones agrícolas, por ejemplo, mucho. Otro instrumento podrían ser mecanismos de las comunidades autónomas o las denominaciones de origen, pues esos son los actores clave, ¿no? Vale, entonces son unas tablas que vienen en el anexo del Plan Nacional que hemos compartido, que está disponible, lo habréis visto en la página de inscripción, y diréis, bueno, pero estas tablas, ¿quién se las va a leer? Uf. Bueno, pues es que es parte del trabajo que tenemos que hacer nosotros y también facilitárselo a las organizaciones sectoriales. Lo que tenemos que hacer es mirar, y lo que vamos a hacer es mirar a esos actores clave, ver en qué líneas de acción y con qué instrumentos pueden influenciar y entonces hacer esa incidencia que llamamos ese diálogo sectorial y esa incidencia política y sectorial, para que al final orientarles en qué medidas y qué instrumentos pueden intentar promover para que al final, si eso se va promoviendo, estamos promoviendo esas líneas estratégicas que habíamos marcado. ¿De acuerdo? Es algo que vamos a hacer en los siguientes meses de AgroBiofit una vez que hayamos terminado con este plan estratégico. Muy bien, pues ahora vamos a recabar vuestras opiniones. Ahora el primer pop-up de preguntas, Jorge, aquí lo tenéis. Yo lo voy a ir comentando mientras lo veis. Lo único que vamos a votar aquí es las líneas estratégicas. No nos vamos a meter en cada línea de acción porque sería agotador. Lo digo ahora y lo diré más tarde. Cualquiera de los presentes que quiera revisar el documento y mandarnos comentarios, perfecto, ¿vale? Pero hoy vamos a simplificarlo porque si no esto, como decía, sería agotador. Muy bien. En bloque de lo que sería el sector agrícola, el origen del residuo. De estas líneas estratégicas, elige una, la más importante, ¿de acuerdo? Yo no voto. La primera sería un marco más adecuado de buenas prácticas a la gestión de residuos, es decir, esos ecoesquemas, la condicionalidad, etc. La 2 sería la apropiación del protagonismo, hacer protagonistas a las organizaciones agrícolas, lo tengo aquí puesto detrás, se ve más acerca del detalle, promover declaraciones, incluso que haya una encomienda por parte del gobierno a las organizaciones agrícolas, un reconocimiento en ese rol. La línea 3 sería no tanto ese reconocimiento, ese posicionamiento, sino el promover el rol activo, campañas de concienciación a agricultores, visión a medio y largo plazo, para que sepan que decir, bueno, no muevo ahora el agroresiduo, pero me va a tocar, ¿vale? Y en la línea 4, que sería otros tipos de apoyos de buenas prácticas, no tanto en los ecoesquemas, sino más bien en planes de desarrollo rural, en otras ayudas de circularidad en las regiones, etc. Entonces, si podéis clicar cuál es la más interesante y pasamos a verlas, cuando lo consideres, Jorge, vemos el resultado. A ver, de este bloque, en origen, ¿cuál os parece la más importante? Ahí lo tenemos, la línea 3. Hay que movilizar al sector agrícola y a las organizaciones agrícolas, al menos es lo que se desprende de hoy. Incluso facilitar apoyos a la implementación de las buenas prácticas y incentivos a los ecoesquemas se ve más importante que el reconocer ese rol, como dice la línea 2, ¿no? Muy bien, esto formará parte de los resultados que vamos a compartir. Es muy interesante lo que está saliendo aquí. Pasamos a la siguiente. Línea estratégica del bloque 2, lo mismo, id votando, yo os voy a ir explicando en qué consiste cada una. El bloque 2 serían el sector de los instaladores y empresas de servicios. ¿Cuál es la estrategia más importante para vosotros? Que los instaladores sean conscientes, es decir, hay que activar a las organizaciones de instaladores, hay que hacer campañas a instaladores y que sepan que hay un importante nicho de mercado y que tienen que aprovecharlo. Es decir, hay que descarbonizar, edificios van a tener que utilizar biomasa o lo que sea y agrobiomasa es un nicho en zonas rurales, etc., ¿no? La línea 6 sería, estrategia 6 sería la apropiación del protagonismo. Ahí va. Este está mal. Bueno, la leo. La línea 6 sería instaladores y empresas de servicios. Aquí ha habido un error, ¿vale? A ver, la línea 7 se queda como está, ¿vale? En la votación, instaladores y empresas de servicios, ¿vale? Con capacidades, ¿vale?
Esa la votéis tal cual. Y la línea 6 sería digitalización. Es decir, no únicamente hay que capacitar, como dice la línea 7 en la votación, a instaladores para que conozcan las tecnologías, sepan cómo instalarlas, no hagan malas instalaciones, etc. También ahí, en la línea 6 sería digitalización, sistemas de monitorización de emisiones, sistemas de control, redes de calor inteligentes, etc. Bueno, le damos cuando quieras, Jorge. Daniel, si quieres, lo puedo modificar rápidamente y la volvemos a hacer, o aquí te comparto los resultados, lo Vale, que me pues digas. no, lo dejamos así, yo creo que se ha entendido. La línea 6 que pone aquí realmente no es apropiación de las agrícolas, eso nos acordamos. O sea, lo que es empatado, es importante concienciar del nicho a los instaladores y además es necesaria transferirles conocimiento. No se ve tan importante el rol de la digitalización, al menos como una clave de desbloqueo. Yo al menos lo veo coherente también, ¿no? Ahora entramos en lo que serían los nichos de mercado usuarios, y recordad que estamos hablando de agroindustrias, de granjas, de viviendas, de edificios, ¿no? ¿Qué es necesario aquí? ¿Cuáles son las líneas? La línea 8 sería incrementar la demanda de calor con agrobiomasa, es decir, hace falta campañas de información generales, hace falta hacer a lo mejor campañas zonales en donde haya más recursos, no únicamente generales, sino en zonas que hay mucho tipo de agrobiomasa, hacer campañas locales en agroindustrias, en diferentes nichos más importantes. Esa sería la línea 8. La línea 9 tendría más que ver con el uso adecuado de las instalaciones, es decir, es importante desatar la demanda, que es lo que dice la 8, pero es importante desatarla bien, porque si no lo que va a ocurrir es que me instalan la caldera y luego pues utilizo este hueso que es más barato que el otro, empezamos a emitir y de repente se genera un rechazo en una población, pues porque se está viendo que huele, que mancha, e incluso desde las autoridades regionales se nos indica que eso no puede ser así, ¿no? O sea, que hay que concienciar al consumidor de que pida una buena instalación y que utilice también una biomasa más adecuada. Y la línea 10 sería líneas de un sector consumidor más activo, es decir, incentivos a la descarbonización de viviendas, incentivos a comunidades o cooperativas energéticas o promover redes de calor. Entonces, voy a dejar unos segunditos porque está votando ahora mucha gente. Sí. Línea 8, campañas de información, modelos de cómo hacerlo a los consumidores, a los posibles usuarios. Línea 9, asegurar una demanda responsable. Quiero una buena instalación, voy a utilizar la gasolina, el combustible, me refiero a la agrobiomasa correspondiente. Línea responsabilidad, ¿no? Y línea 10, más incentivos para redes de calor, para descarbonización de edificios o del sector agroindustrial, etc. Perfecto, ya ha votado suficiente gente. Vamos a ver. Hay interesante empate. Es todo muy importante por lo que vemos. Tenemos luego también cómo se segmenta por tipo de actor. Y pasamos al bloque 4. El bloque 4, perdón, sería la política. Entonces el siguiente pop-up, que serían 3 líneas estratégicas. La 11, que tendría que ver con una política que promueva cambio en los generadores térmicos, reglamentos a asegurar bajas emisiones o sistemas progresivos de monitorización de emisiones. Esto también es una estrategia de defensa, no es que ahora me piden emitir menos, es que necesitamos demostrar que se utiliza bien la agrobiomasa, ¿de acuerdo? De cara a los agentes políticos. Esas serían las líneas. La línea 12, un marco claro para las redes de calor, por el hecho de que para instalar una red de calor te tienes que pelear con el urbanismo, los suelos, sistemas energéticos y otras legislaciones cruzadas. Entonces, generar un diálogo y luego una enmienda a las regulaciones o incluso un plan específico, una reglamentación específica para redes de calor, sería la 12. Y la 13, un mercado para la agrobiomasa más regulada, es decir, que haya más incentivos a utilizar biomasa de calidad
o que haya más promoción o más exigencia de utilizar la biomasa adecuada. No únicamente que el consumidor sea responsable, sino que haya unos instrumentos que lo favorecen o que exigen el uso de buena biomasa y no leña húmeda, hueso sucio, etc. ¿Cuál de estas saldrá? Vamos a verlo cuando quieras, Jorge. Interesante, hace falta promover un calor, modernización y demostrar también que se cumplen con las emisiones. Y además, la calidad la habéis puesto más importante incluso que el promover redes de calor. Al fin y al cabo es un nicho de mercado, ¿no? En sí mismo, ¿no? Y luego, finalmente, el último bloque sería la sociedad. Entonces, vemos ahora la pregunta emergente. La línea 14 sería tener un diálogo social, una declaración de entidades, podrían ser las organizaciones agrícolas, de desarrollo rural, incluso otras ONGs o medioambientalistas, hasta donde llegue, y esa declaración de, oye, hay que promover este tipo de soluciones y además la diseminación de ese, llámale, ese acuerdo, no necesariamente un pacto, ¿no? Pero ese acuerdo en favor de la agrobiomasa, ese movimiento a favor de la agrobiomasa. La número 15 sería la sociedad capaz de identificar los beneficios, es decir, hay que reforzar la reputación, hay que decir, no es cierto que contamina, sí que permite ahorrar energía y costes, sí permite ahorrar costes agrícolas, sí hay unas hojas de ruta en Europa que nos dicen que la agrobiomasa es importante, generar esas evidencias y transferirlas, no únicamente esa declaración sectorial, por decirlo así, que es la 14, sino el dar esas evidencias públicamente de que sí, es que además tiene un rol, es posible y tiene un rol, ¿no? Y la 16, que sería activando las voluntades políticas de la administración, es decir, hay que transferir a los actores políticos el respaldo social y hay que transmitir además ese alineamiento con grandes políticas. Pues lo que vemos es que apetece hay que transmitir ese mensaje a la sociedad y que hay que activar las voluntades políticas. Parece que es lo que habéis considerado más importante. Muy bien. Con esto os agradezco muchísimo, os agradecemos muchísimo, aunque haya tenido yo aquí la voz, por parte de AgroBioHit, la participación activa en esta encuesta. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar al turno de palabra, con lo cual yo dejo de compartir pantalla. Pues ahora hablará Raúl Gutiérrez como primero de los colaboradores del turno de palabra. Vamos a dar un turno preferencial de 3 minutos a estas organizaciones de referencia y tenemos a Raúl Gutiérrez, que es jefe de los servicios técnicos de la Red Estatal de Desarrollo Rural. Nos va a contextualizar un poco todo esto de la agrobiomasa y el rol que tiene en el desarrollo rural. Adelante, Raúl, 3 minutos. Buenos días. Nada, intentaré ser súper rápido para adaptarme a los 3 minutos, que no es fácil. Bueno, arrancar un poco, pues como se arranca un poco cordialmente, felicitando a AgroBioHit con la organización del seminario y con el acierto, yo creo, en la puesta en marcha y en el desarrollo de este borrador de plan estratégico. Y luego agradecer en este caso a Bebión y a Daniel García la invitación a tener la posibilidad de dar nuestro punto de vista en el evento online, ¿no? Yo creo que sobra empezar a hablar porque ha quedado patente a lo largo de toda la jornada y va a seguir quedando las posibilidades que tiene la agrobiomasa en relación a 2 aspectos principalmente. Uno principalmente sería el medioambiental ecológico, pero sin ninguna duda es clave la importancia que tiene en el sector económico, ¿no? Yo represento en este momento, trabajo para la Red Estatal de Desarrollo Rural, una institución que se dedica a hacer desarrollo rural a nivel nacional y evidentemente esa visión económica nos ha parecido clave. No cabe duda de que existe un nicho de mercado y un yacimiento de empleo que va a ser clave en todo lo que tiene que ver en la transformación, en el uso y en la puesta al valor del recurso y en todo lo que tiene que ver con esa producción energética, ¿no? Dicho eso, pues quiero presentar en unos segundos la entidad, porque yo creo que va a ser clave de cara un poco a la conclusión final de
de cuál sería un poco nuestra propuesta de cara a ese plan estratégico. Como os decía, somos una federación de ámbito nacional, estamos constituidos por asociaciones que se llaman grupos de acción local, que la mayoría de los que estáis conectados conocéis o tenéis contacto con ellos, incluso participáis activamente en alguno de ellos. Estas entidades son entidades representativas del tejido social, del tejido económico y del tejido institucional de una serie de territorios, y los tentáculos de estas entidades, vamos a decir que se expanden por todo el territorio nacional. Estamos hablando de que contamos con más de 200 asociaciones de este tipo que gestionan un programa que se llama un programa LEADER, el programa pionero de desarrollo rural que existe, una iniciativa europea que se puso en marcha hace más de 25 años y que ha quedado perfectamente implantada y que ahora mismo forma parte con una medida fija dentro de los programas de desarrollo rural de las distintas comunidades autónomas. Estos grupos de acción local lo que gestionan es un programa, como os decía, que se llama LEADER, y ese programa LEADER tiene una serie de casuísticas, de características en su implantación, que es lo que se ha dado a llamar el valor añadido, pero yo me quiero centrar en dos, porque son las dos que encajan en esta propuesta que vamos a hacer de implantación o de colaboración en la implantación de este plan estratégico de la agrobiomasa, ¿no? Estamos hablando de que una de esas características del enfoque LEADER de estos grupos está en la descentralización, en la subsidiariedad, en ese método de trabajo de abajo a arriba. La segunda tendría que ver con esa capacidad de movilización social, con esa capacidad de dinamización y de desarrollo comunitario, ¿no? Y en esa, y haciendo un análisis al DAFO del borrador del plan estratégico y que nos ha presentado hace un momento Daniel, nosotros hemos detectado 4 aspectos claves cuando nos vamos a las debilidades de ese DAFO, en los que creemos que encajaría bien la propuesta, la acción y el trabajo de la mano de los grupos de acción local, de estas entidades de las que yo hablo y con las que nosotros trabajamos, ¿no? Una sería todo el tema que tiene que ver con la percepción social del desinterés que existe frente a otras renovables. Otra sería todo lo que tiene que ver con que el sector agrícola no está posicionado en la producción de biomasa, sino más posicionado en todo lo que tiene que ver con la producción principal, agraria o agroalimentaria, la falta de conocimiento en muchos casos de los instaladores locales, volvemos otra vez al tema de posibles yacimientos de empleo, y luego el desconocimiento del consumidor final, ¿no? En esa labor de dinamización, de puesta en valor, de animación social, que al final forma parte del día a día del trabajo de estos grupos de acción local, como yo os comentaba. Nuestro trabajo principalmente consiste en eso, ¿no? En dar el empujón y el apoyo técnico y económico al promotor para poner en marcha sus iniciativas, y también en la capacidad de movilizar dinero privado, ¿no? O sea, el LEADER se caracteriza porque por cada euro de dinero público es capaz de movilizar casi 3 euros de dinero privado, ¿no? Esa capacidad de movilización. Raúl, perdona, tienes que ir finalizando, que se te ha acabado el tiempo. Finalizo, porque la conclusión sería esa, un poco de alguna manera plantear esa capacidad de colaboración y de implantación para una parte, se ha visto claramente en las líneas estratégicas 14 y 15 que acaba de comentar Daniel. Existe una posibilidad de colaboración, de trabajo a través de esas entidades que son los grupos de acción local, que tienen una representatividad clara en el territorio nacional y que además hacen un desarrollo. Sí, muchas gracias, Raúl. Muy interesante el rol, porque realmente las redes de desarrollo rural alcanzan la localidad, y es ahí donde se puede promover no únicamente todo el sector agrícola, consumidor, sociedad general. Ahora tenemos una organización ciudadana de carácter regional, local, en la zona del Penedès, la Proveería Penedès, con Jordi Cuyàs, que es coordinador de la Comisión de Territorio, que además Jordi, por parte del Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès, pues ha sido una de las personas claves en la promoción de uno de los casos emblemáticos que hay en España, que ilustran cómo la agrobiomasa se puede utilizar eficientemente, sin emisiones, en redes de calor. O sea, lo hicieron todo allí, poner a todos los agentes de acuerdo, montar la cadena de valor desde cero, y que esto sea utilizable y explotable de manera adecuada y económica. Entonces, adelante, Jordi, te escuchamos. Muy bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la gran cantidad de personas que veo que estáis siguiendo este webinar, y decir 4 cosas muy claras. Nosotros hemos podido implementarlo con una biomasa de la que en general se desconfía más, que es la de la viña.
Y por tanto, esto funciona, nos está funcionando y vamos a seguir creciendo aquí en el Penedès. ¿Qué cosas creo que deberíamos tener presentes? Una, que la descarbonización de nuestra sociedad tiene que ir acompañada de una producción diferente de la energía. No puede ser que hasta ahora teníamos una energía centralizada por nucleares, por gasoil, como sea, y vamos a hacer también unos grandes productores de energía que utilizarán otros métodos, pero que la manera de funcionar será la misma. No tiene que ser así, tenemos que producir energía de proximidad. Y esto es lo que nos dará fuerza para que la agrobiomasa, que no se puede trasladar mucho, etcétera, sirva para el kilómetro cero. Nuestra energía es de proximidad para el kilómetro cero y por tanto es una manera distinta de pensar cómo funciona la energía. No solo que no contamine, sino que además sea de proximidad. Punto uno. Punto dos. Hay las tecnologías, y antes ya se ha explicado, suficientes para que esto funcione. Quizá lo que no hay es experiencia y tenemos que promover más experiencia. Para eso yo creo que es muy interesante, y para mí es el segundo punto, movilizar los líderes de opinión. Tenemos muchos líderes de opinión, sobre todo en el sector agroalimentario, que es la base digamos, de nuestra biomasa, ¿no? En el sector agroalimentario está todo el sector del vino, que hay muchas caras conocidas. En nuestro caso tenemos Bodegas Torres que lo utiliza y ellos salen y dan la cara, pero tenemos a todo el sector de los cocineros con estrellas Michelin, con no sé qué, que utilizan los productos de proximidad. Animémosle a dar la cara, a que promocionen no solo el kilómetro cero a la hora de comer, sino en general con todo el proceso agroalimentario. Yo creo que esta es la base de la economía circular, que es el futuro inmediato. Por lo tanto, la descarbonización, la economía circular, el kilómetro cero. Tenemos que ligar la energía con biomasa a este movimiento mundial de la proximidad, de la calidad, de la manera distinta de hacer las cosas, pero que además desde distinta es eficaz y hay una buena red de técnicos que lo llevan a la práctica, que lo tiran adelante y eso nos hace fuertes. Y con esto creo que he hecho exacto los 3 minutos. Tenemos ahora a Amparo Manso de la Agencia Andaluza de la Energía y precisamente han promocionado muchísimo en el sur, en España, en Andalucía, la utilización de agrobiomasa, bueno, de biomasa y de agrobiomasa para múltiples usos, sean térmicos o eléctricos. Tenemos también, pues, desde parte de la Administración ahora, la visión que nos va a trasladar Amparo. Adelante. Muchas gracias a los de Agrovisit por permitirnos participar en este webinar y la verdad es que, vamos, yo he tomado bastantes notas muy interesantes y desde luego que me voy a descargar bastante de los documentos que habéis estado generando. La visión y el rol que tiene que jugar precisamente la administración pública en todo el fomento de la agrobiomasa, como en cualquier otro papel de la administración, tiene que ser, sobre todo, crear un marco favorable tanto para las empresas como para los ciudadanos. Ante todo, la administración lo que tiene que estar es convencida de los beneficios que va a aportar la agrobiomasa. En Andalucía ese convencimiento es indudable, porque no en vano en Andalucía llevamos utilizando la agrobiomasa tan importante como lo es la biomasa de olivar desde hace muchísimos años y bueno, tenemos un uso tanto en energía eléctrica como en energía térmica a partir de ella bastante importante. ¿Cómo articulamos nosotros precisamente ese marco estable? Bueno, para las empresas, primero, a través de toda la normativa y de la legislación que desarrolla la comunidad en estrategia energética, la biomasa para uso térmico y específicamente la agrobiomasa agrícola y forestal está siempre presente desde las primeras normativas que teníamos nosotros para el desarrollo de la biomasa. ¿Y qué pasó? Teniendo precisamente ese convencimiento de la necesidad de fomentarla, lo que hicimos fue también incorporarla a esas líneas de incentivo económico que dotábamos a las empresas para que se hiciera una realidad. Desde el año 2005 estamos incentivando toda la cadena de valor de la biomasa, de lo que es la logística de recogida de biomasa en campo y en monte, hasta lo que es también la preparación, fabricación de biocombustibles,
instalaciones de equipos, y además son unos incentivos que han ido evolucionando con el mercado, incorporando también todo lo que eran las empresas de servicios a esa línea de incentivos. Comentar también que precisamente para fomentar esa agrobiomasa, que es la que está quizá menos utilizada, porque el hueso de aceituna y el orujillo son ya biomasas bastante empleadas, para esa agrobiomasa precisamente tenemos incluso aumentos de incentivos dentro de nuestra orden de ayudas. Por otro lado, otro papel muy importante que tiene que jugar la administración es precisamente como papel ejemplarizante. Y a mí me ha llamado mucho la atención esa encuesta en la que habéis sacado más del 45%, y yo la verdad es que le doy un poco la vuelta y lo que veo es que casi el 50%, como tenía que apuntado, creo que era, no cree que merezca la pena fomentarla. Yo creo que ese es un dato bastante malo. Y ahí entiendo que no hemos hecho bien las cosas, y sobre todo quizá por parte de la administración, que tenemos que trasladar a la ciudadanía ese mismo convencimiento que tenemos nosotros para que ellos lo puedan utilizar con plenas garantías. Y luego otro papel que también jugamos es precisamente el estar muy cerca del sector, estar muy al día de todas las tecnologías, precisamente para incorporar todas las necesidades y todas esas tecnologías a las políticas que llevamos a cabo. Y bueno, no me quiero extender más porque se me ha acabado el tiempo, y si alguien luego tiene alguna pregunta, estaré encantada de contestarla. Muchas gracias. Bueno, quería comentar el interés de haber contado con alguien de la agencia andaluza, que son, con diferencia en España, pues no sé si llamar pioneros, pero desde luego han puesto mucho esfuerzo y muchas líneas de promoción para que haya tenido lugar esa expansión, lo habréis visto en el observatorio, y que los restos del olivar principalmente tengan una alta valorización en la zona. Ahora vamos a pasar al sector de agrícola y agroindustria, y para ello contamos con Pablo Fernández, que es técnico del Departamento de Sostenibilidad, Calidad e Innovación de Cooperativas Agroalimentarias en España. Adelante, Pablo. Bueno, buenos días y muchas gracias a Bebiom, a AgroBioHit y a CIRCE por invitar a Cooperativas Agroalimentarias de España a compartir nuestra visión y nuestra experiencia. Bueno, lo primero es decir que nuestra organización representa a más de 3.000 cooperativas agroalimentarias con presencia en todos los sectores y comunidades autónomas. Y bueno, pues destacar que las cooperativas somos a la vez productoras, consumidoras y comercializadoras de muchos de los subproductos agrarios que se utilizan para la producción de energía, ¿no? En especial en el sector oleícola, donde bueno, la mayoría de nuestras orujeras ya están autoconsumiendo en la actualidad el orujillo y también comercializan el hueso, pero también en el sector vinícola, donde las destilerías generan una serie de biomasas que no solo utilizan para fines térmicos, sino también extraen una serie de compuestos para la bioeconomía. También tenemos detectada, aunque esto es un caso más marginal, alguna orujera que sí que quema la poda, que le recoge una empresa de servicios, pero aquí, como nos comentaba Pablo en su presentación, pues es el mayor potencial, ¿no?, que tenemos todos detectado, las podas de olivar y viñedo, que es el potencial infrautilizado en este momento. Aparte de esto, pues tenemos cooperativas que peletizan la paja y la autoconsumen en sus propias instalaciones. La mayoría de nuestras deshidratadoras de forraje son consumidoras de biomasa, etcétera. Por tanto, hay una gran diversidad de soluciones y sigue existiendo un gran potencial para las cooperativas, pero bueno, sí que hemos visto que la principal barrera que hay que resolver consiste en lograr una rentabilidad logística,
bueno, pues proporcionando una remuneración, un reparto de los beneficios justo para todos los actores de la cadena, ¿no? Ya sabemos que los agricultores van a tener beneficios indirectos si proporcionan su biomasa, pero sí que hemos visto bueno, pues que no tenemos menor poder de convicción si ellos no toman parte de este beneficio económico. Y aquí destacar a TISA Biogeneración y a Omar Fernández, que creo que hablará después de mí, ya que ellos han sido una de las primeras empresas en ser conscientes de este problema. Se mencionaba la quema de poda como una práctica que hay que eliminar. Y bueno, nosotros pensamos que una vez logremos esta rentabilidad justa para todos, bueno, los agricultores serán los primeros interesados en dejar de quemar la poda y compartir sus productos. Bueno, tenía otra serie de reflexiones, pero veo que se me ha acabado el tiempo, así que lo dejo aquí y nada, cualquier consulta estamos disponibles para todos. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación, Pablo, sin duda. Si conseguimos abrir mercado, no habrá que prohibir las quemas, como bien decías, ¿no? De eso se trata, no únicamente de poner en el sector agrícola o agroindustrial o otro escollo, como muchas veces se ve, sino de conseguir convertirlo en una oportunidad. Y ahora sí, ya nos han presentado, Pablo nos ha presentado casi a Omar Fernández de Atisa Biogeneración. Os sonará a algunos igual también Pellets de la Mancha, como uno de las líneas de negocio, y son una empresa promotora del uso de la biomasa. Han estado trabajando en poda de vid en la zona de la Mancha principalmente, pero que además están intentando, pues eso, promover, diversificar los servicios para que esto tenga lugar, no únicamente, digámosle, vender pellet. Y se han bregado, aquí esta introducción para decir que es una de estas empresas que llevan ya 10 años en esto y se han topado con muchas de estas barreras, o sea, tienen una gran experiencia en lo que es intentar promover una nueva cadena de valor en un tipo de recurso agrícola abundante y que apenas se utiliza. Adelante, Omar. Bueno, pues quería en primer lugar agradecer a AgroBioHit por contar con nosotros para esta presentación y voy a ir al grano. Como ya han dicho algunos compañeros que bien conocemos, esta biomasa o esta biomasa, agrobiomasa, están infrautilizadas y en nuestro caso estamos desarrollando modelos de negocio que sean rentables y beneficiosos para toda la cadena de valor, basándonos en una tecnología bueno, que hemos desarrollado para la limpieza en el caso concreto del sarmiento de la vid, pero que es válida para otras podas de frutales y de otros tipos de biomasas, para conseguir una biomasa de calidad que nos permita obtener unos precios adecuados y que tengamos un valor añadido a la hora de poder comercializarla. De manera que en toda la cadena de valor podamos generar valor económico y también social. Nuestro foco está en Castilla-La Mancha, pero es verdad que en el último año hemos estado promocionando el aprovechamiento de las podas de la vid en otras regiones vitivinícolas de España. Y bueno, la verdad que en el caso del Penedés estamos ya colaborando con Claudio Mander y algún otros actores de la zona. Conocemos bien a Jordi y a la gente del Ayuntamiento de Vilafranca y esperamos estar por allí pronto también haciendo algún trabajo. En La Rioja, en Requena y en otras zonas de España. Como punto importante, nosotros buscamos desarrollar modelos que en colaboración con las cooperativas, con las bodegas y con los propios agricultores, nos parece muy importante el papel de las empresas de servicios agrícolas, que son las que nos pueden ayudar a extraer en lo que sería el proceso de recogida y acopio, extraer estas podas de manera rentable para luego procesarlas y valorizarlas, como decía, con la tecnología que hemos desarrollado. Y nos parece importante también, después de haber leído el borrador de plan estratégico, que se destaque de alguna manera la producción de frío con biomasa, que estamos promocionando también, por otro lado, con la empresa Enso, para la producción de energía, de energía térmica de frío con biomasa, que potencialmente podría ser utilizado por las propias cooperativas bodegas, como el caso de Bodegas Torres, que ha mencionado Jordi Cuyas.
Y bueno, pues nos parece importante que se destaque también esto. Y 2 puntos también importantes: la calidad de la biomasa, que necesitamos que sea relativamente alta para obtener esos mejores precios y obtener valor añadido en el suministro. Y por último, a nivel de administraciones, creemos que sería importante promover la movilización de recursos para la recogida y acopio, que es donde realmente se va a crear mucho empleo, y necesitamos que estas empresas de servicio o estos agentes de recogida tengan los medios disponibles o ayudas, incentivos para la recogida de estos residuos y restos de poda. Y bueno, eso es todo por mi parte. Me gustaría resaltar de tu intervención, Omar, esa necesidad de empresas, como hablas de recogida. Al fin y al cabo, de cada 10 puestos de trabajo que genera la biomasa, se habla de 8 o 9 son indirectos, y esos indirectos se refiere a que son empresas, son agricultores, son empresas de servicios agrícolas, en el terreno forestal las correspondientes, que están gestionando el recurso y en los cuales se está generando o un ahorro o un valor añadido. Entonces, ese es uno de los poderes de la biomasa, y es bueno haberlo reflejado junto con el tema del frío, que a veces lo llevamos en el discurso conjuntamente, pero es cierto que deberíamos reseñarlo claramente. Y tenemos finalmente con nosotros a Javier García, que es jefe de área en OCU, en OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Creo que esta organización no necesita presentación, la conocemos todos, y que nos va a aportar una visión muy complementaria a lo que estamos viendo. Muchas gracias por estar aquí y adelante, Javier. Muchas gracias en primer lugar a AgroBioHit y a Bebión por contar con nuestra organización para dar nuestro punto de vista. Un poco lo que nos pedíais es cómo hacer que los potenciales usuarios de este tipo de productos al final se decanten por ello. Voy a aprovechar un poco de información que obtuvimos nosotros de otro proyecto, un proyecto europeo, el proyecto CLEAR, que iba destinado al uso de energías o a promover las energías renovables en los hogares, y dentro de la parte de biomasa había 3 drivers importantes para que el usuario decidiese hacer el cambio hacia la biomasa. Una era los precios de los combustibles, y no solo a veces los precios de los combustibles tradicionales, sino el desligarse de las compañías, digamos, las grandes compañías. El segundo es que existe cada vez un interés mucho mayor por nuevas fuentes de energía, y sobre todo por lo que es energías autóctonas y energías propias, y finalmente también la utilización de energías renovables. Y un poco también cuál era, digamos, el journey desde que alguien se planteaba el voy a ver si esto me interesa, hasta que realmente lo hacía. Ahí destacaría 2 puntos. Había varios puntos, pero destacaría 2 puntos importantes. Un punto básico es la información. En el caso de los pellets sabemos que tenemos más información, pero en este caso la gente quizá lo desconoce. Yo creo que sería bueno en ese caso, nosotros creemos, el utilizar, digamos, los casos de éxito. Lo hemos hablado aquí, el tema de los huesos de aceituna es algo que ya está contrastado, y poderlo trasladar también a otro tipo de agrobiomasas. También es muy importante, y ya se ha comentado también, el poner de relieve lo local frente a otras cosas. Realmente, al hacer creer a la gente que eso que tiene ahí es una riqueza y que es alguien privilegiado frente a otras personas. Quizá, por ejemplo, ahí podemos poner en contrapunto lo local o lo rural frente a lo urbano. Yo tengo esa posibilidad de tener este material, que me va a salir mucho más barato, es mucho más económico, más sostenible, etcétera, y potenciarlo. Y luego la otra parte que yo creemos que es importante, es también otro punto importante, es en el momento de la instalación. Creemos que es necesario la necesidad de que sean profesionales realmente se hagan buenas instalaciones, vender también casos de éxito como los que han comentado anteriormente, que ya están funcionando, y de boca sobre todo de los usuarios. Y también importante que las administraciones locales, que quizá las pequeñas administraciones locales, con el problema que tenemos tanto ahora de la España vacía, pues se den cuenta que ellos tienen un potencial para poder vender, digamos, a sus vecinos. Tenemos algo que es nuestro, que nos vamos a tener un mayor bienestar,
que podemos aprovecharnos de ello, que es más económico y además nos va a proporcionar una mayor comodidad en nuestros hogares. Y creo que con esto he intentado hacer un resumen. Muchas gracias, Javier, por la perspectiva, que además ha sido muy complementaria y muy amplia. Yo he tomado casi una página de pequeñas notas para poder incluirlo también en lo que es ese plan estratégico. Entonces, bueno, muchas gracias a todos de parte de Abebión, de CIRCE, del equipo AgroBioHit en concreto. Tenéis ahí algunos, nuestros contactos, y para cualquier cosa, bueno, pues ya nos podéis contactar.